Allí mismo en la Ciudad de México con Adolfo Miranda, director del Centro de Estudios en Seguridad Pública. Buenas noches, tenemos el placer de darle la bienvenida hoy en vivo desde el sur. En su criterio, ¿cuál ha sido el saldo de la participación del Ejército en esta lucha contra el narcotráfico en México? Ha tenido un efecto de contención, pero el costo ha sido el desprestigio de la propia institución castrense, que ha sido señalada por violaciones a garantías y a los derechos humanos. Entonces estamos en una contrahechura. La reforma que se anuncia parecería que podría ayudar a obtener un control civil de estas instituciones, pero mientras no tengamos terminada la discusión de derechos humanos y la garantía de que tengamos un uso legítimo y proporcional de la fuerza y el control de los tribunales civiles, pues estamos como que a la mitad y no se ve que el día de hoy la Cámara de Diputados apruebe la minuta del Senado. Entonces yo creo que esto se va a quedar como que a la mitad por unos días o unas semanas. Pero un elemento que parece estar en el centro de esta discusión es el hecho de si es válida o no la presencia de las fuerzas castrenses en esta lucha. ¿Cuál es su criterio, su lectura de este tema? Bueno, el asunto es cómo salimos de aquí. Y para que esto termine tiene que haber un proceso de reforma policial y de control democrático de las instituciones de seguridad del Estado. Ese proceso se ha diferido de forma inadecuada y tiene un lapso muy largo, de 8 años, y entonces mientras esta reforma no prospere, no habrá posibilidad de que estas fuerzas civiles sustituyan a las fuerzas militares. Entonces, sí está bien que haya algunos intentos de regular esto por una circunstancia de emergencia, pero lo que necesitamos no es esta circunstancia de emergencia de forma permanente. Lo que necesitamos es darle una salida, y la salida, lamentablemente... Y para el análisis volvemos a la Ciudad de México con Adolfo Miranda, director del Centro de Estudios de Seguridad Pública. Adolfo, ¿y en qué medida esta ley regula realmente la actuación del Ejército en las calles? Bueno, regula y legaliza, y eso de alguna manera resuelve las inquietudes del mando castrense. También cumple las expectativas de los gobernadores, que se sienten protegidos porque serán ellos quienes soliciten la intervención de la fuerza militar. El factor que queda vulnerable es el ciudadano de a pie, el ciudadano que está en medio de una guerra en la que hay un muerto cada hora. Entonces ese ciudadano es el que necesita la protección de los tribunales, y los tribunales civiles específicamente. Entonces, si esta ley se aprueba sin establecer la primacía de los tribunales civiles, estaremos ante un retroceso. Si se aprueba y se incluyen a los tribunales civiles como contrapeso, entonces podremos tener un equilibrio. Por eso decía yo en el corte anterior que todavía estamos en una circunstancia en la que la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, habrá de revisar si acepta la minuta enviada por el Senado. Yo espero que la presión de la sociedad mexicana, de la comunidad internacional, sea a que tengamos un sistema equilibrado y no uno ponderado hacia la acción punitiva. Profesor, ¿y en qué medida esta ley también acotaría las facultades del presidente para suspender garantías individuales con el argumento de una crisis de seguridad interna? Bueno, el presidente para suspender garantías tiene que seguir un procedimiento distinto establecido en la Constitución. Aquí lo que se le dice es que cuando se encuentre una afectación a la seguridad interna, será el gobernador de la provincia, el gobernador del estado, el que solicite el apoyo de la federación. Entonces, desde el punto de vista de los sectores más duros del gobierno federal, esto es un retroceso. Entonces hay que estar alerta de que en la siguiente etapa de la discusión no perdamos esta control federalista y que al mismo tiempo se retroceda en la parte de la supremacía de los tribunales. La pelota está en el aire y es muy importante que no se ceda en ese avance federalista que ya se logró y al mismo tiempo peleemos lo de los tribunales. Sí, volvemos nuevamente a México para conversar con Adolfo Miranda. Profesor, y esta ley por supuesto no ataca, no atiende el problema estructural de la violencia y el narcotráfico en México. ¿En qué medida esta lucha en general que se ha llevado a cabo en su país ha atendido
las causas estructurales de estos problemas? Bueno, esta ley de ninguna manera tiene la intención ni el alcance de atender ni los problemas de pobreza, ni los factores sociales de riesgo, ni el tráfico de armas, ni el lavado de dinero. Todos estos conjuntos de temas pues son los estructurales, son el fin, pues el crecimiento del mundo delictivo, y tampoco enfrenta el problema de la corrupción que pues lamentablemente crece en las instituciones civiles y también la vemos crecer en las instituciones militares. Es decir, es un enfoque limitado y que, como explicamos hace rato, pues necesita contrapesos que esperemos podamos ganar en las próximas semanas, y esa es la lucha que estamos dando. Esta guerra contra el narcotráfico y también la iniciativa Mérida supuestamente buscaba dar seguridad a los mexicanos. ¿En qué medida entonces esto se ha podido lograr? Bueno, la iniciativa Mérida es un resabio, es una cosa heredada de la administración Bush. Lo que deberíamos una visión más amplia, más social y más cooperativa, y que por tanto no estuviéramos discutiendo sobre lo que nos heredó la administración Bush. Deberíamos estar discutiendo sobre una iniciativa de colaboración efectiva, respetuosa de la soberanía de los países, y que atendiera el conjunto del problema y no se limitara a dar dinero para comprar helicópteros. ¿Y hay alguna esperanza de que esa visión de la que usted habla pueda ser una realidad? ¿Ha dado muestra el gobierno de Estados Unidos en este sentido? Lamentablemente la administración Obama ha estado muy ocupada con sus asuntos internos, la reforma a la ley de salud, tiene muchas complicaciones y solamente de forma esporádica, casuística, voltea hacia la frontera y se da cuenta que tiene un problema. Pero si ellos no toman la definición de abandonar la política dictada por la administración Bush y lanzar una nueva visión, pues lamentablemente no contaremos con esa colaboración. Mientras tanto, lo que ocurre en Estados Unidos es una criminalización, por ejemplo, de la inmigración. Sin embargo, no se atienden las causas estructurales que tienen que ver con los dos países. Bueno, es evidente que la parte del lavado del dinero se hace en los circuitos internacionales dominados por las grandes economías del mundo, que se benefician de forma hipócrita del lavado de dinero. El lavado de miles de millones de dólares no se hace en pequeñas economías, no se hace en pequeñas empresas, se hacen grandes transnacionales, se hacen grandes empresas que tienen flujos por todos lados. Entonces, el reto es, ¿estamos de acuerdo con que la globalidad necesita flujo de efectivo? Sí. ¿Esa globalidad debe de contener el dinero sucio? También. El problema es que hay que tomar la decisión y hay que actuar. Y no vemos que haya una voluntad de las grandes economías del mundo en ese sentido. ¿Y qué hacer también con esas armas que fundamentalmente provienen de Estados Unidos hacia México? Bueno, ellos tienen que tomar la decisión, en serio, de enfrentarse a la poderosa asociación del rifle en los Estados Unidos, que defiende el derecho de los ciudadanos americanos a comprar y a vender armas. La administración Clinton había logrado ya contener de alguna manera esto en la franja fronteriza, y la administración republicana quitó esos controles. Lo que les pediríamos es que por lo menos regresáramos a los controles mínimos de la administración Clinton para atenuar o disminuir el caudal de acero y de balas que entran todos los días a la frontera mexicana.